Buenos días para todos, agradeciendo a la Corporación Universitaria Americana por su participación dentro de este Congreso Retos. Procedo entonces a presentar mi ponencia. Mi ponencia tiene el nombre Una visión del derecho. Desde los inicios de la civilización occidental, Grecia ha sido la cuna de grandes filósofos y pensadores que han generado toda la base fundamental de nuestro pensamiento. Dentro de esas inquietudes planteadas por Grecia, la del derecho no ha sido indiferente. Por el contrario, se ha convertido en tema central de debate para ayudarnos a responder uno de los siguientes enigmas. ¿Cuáles son las acciones que debe realizar el hombre para vivir en sociedad? Atendiendo a este interrogante, las construcciones conceptuales griegas pues han generado las diversas teorías jurídicas o teorías del derecho que tenemos hasta ahora. Y hemos pasado desde un pensamiento naturalista a un pensamiento positivista, a un pensamiento híbrido entre positivismo y naturalismo, y finalmente hemos entrado dentro del tema del realismo jurídico, que de alguna manera se entiende como volver a los inicios de la discusión. Si se dan cuenta, estamos dando un ciclo, se está dando una vuelta dentro del concepto y dentro de la formulación de los conceptos, pero no se han generado teorías eh, generales, por así decirlo, o teorías universalmente aceptadas o válidas. Este escrito o esta ponencia pretende abrir un debate respecto a errores epistémicos o epistemológicos que he evidenciado dentro del pensamiento griego y dentro de las concepciones de las teorías del derecho como las conocemos actualmente. Estos errores pues han producido catástrofes como los nacionalismos, como el nazismo y como diversas manifestaciones mmm, frente al manejo de derechos fundamentales específicamente. Entonces, es importante entender que hay que abrir el debate frente a estos temas. Quiero empezar con una cita de un libro que se llama El Tratado de los Tres Impostores, que dice así, que es de un autor anónimo, no se sabe si es del siglo XIII o del siglo XIX. Empezamos con esta cita. Pero sin detenernos en los ensueños de un pueblo educado en la servidumbre y en el absurdo, decimos que la ignorancia ha producido la creencia en todas las imposturas y errores que reinan hoy entre nosotros. Entonces, este es un gran llamado de este autor para que sigamos discutiendo sobre las ideas. El primer error que evidencio es el error de equiparar la ley con el derecho. Los naturalistas siempre han generado un dualismo, el dualismo entre lo que es la ley natural y la ley convencional, es decir, la ley que no es creada por los hombres, que es la ley natural, y las leyes creadas por el hombre, que son las normas jurídicas. Entonces, el error consiste precisamente en equiparar la ley con el derecho. Las leyes naturales hacen parte de lo que conocemos como principios. Para la RAE hay 12 definiciones o 12 significados de la palabra ley, pero quiero enfocarme solamente en los dos primeros. La primera dice, la ley es una regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Y la segunda, cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Entonces, esas son las dos definiciones que voy a realizar. En estas dos definiciones, lo que la RAE nos está diciendo es que el concepto de ley simplemente se limita a describir un evento regido por la causalidad, es decir, es la descripción de una relación entre causa y efecto. Entonces, eso es lo único que describe una ley. La ley simplemente como tal describe eso, una relación entre una causa y un efecto. Entonces, se refiere a un conjunto de hechos que son producto de una relación causa-efecto. La finalidad entonces en este sentido de este concepto de ley es igual para las leyes naturales como para las leyes convencionales. La ley de la gravedad, por ejemplo, simplemente se limita a describir unos hechos que son producto de una relación causa-efecto. ¿Por qué se caen las cosas? ¿Por qué mantenemos una posición
X dentro del universo, porque hay una fuerza que nos ayuda y nos ejerce esa atracción y pues permite que nos mantengamos en donde estamos. Listo, eso es una descripción de una relación causal. Una norma jurídica pues hará lo mismo, no matar. El que mate a alguien incurrirá en prisión, en fin, simplemente está haciendo una descripción de una relación de hechos que van a generar causa-efecto. Pero el hecho de que las leyes sean comunes en ese sentido para describir esos hechos, fruto de una relación causa-efecto, no significa que la ley como tal o la descripción de la ley, del concepto de ley, sea igual al derecho. Entonces, ahí hay un error porque los naturalistas equiparan la ley natural con la ley convencional que es el derecho y se atreven a hablar del derecho natural. El derecho natural pues no existe. El derecho natural no existe porque las leyes naturales no son creadas por los hombres, las leyes naturales son creadas por el universo, nosotros simplemente las descubrimos, mientras que las normas jurídicas nosotros las creamos, las inventamos. Bueno, no existe entonces un derecho natural, el derecho es una creación humana, es un valor, es una disciplina que da cuenta de las formas o maneras de regular hechos naturales y conductas sociales, pero no por esto decir que lo son. No podemos confundir lo que se regula con la disciplina que pretende regular. Entonces, no existe el derecho natural. Bueno, siguiente error, el error de equiparar el derecho con un sistema normativo. Y este viene unido a otro error que es confundir un sistema normativo con las normas jurídicas. Entonces, voy a hacer una analogía o una sintaxis. Digamos que no podemos confundir la biblioteca o la estantería en donde vamos a poner unos libros con el contenido de los libros. Entonces son tres conceptos distintos. Uno es la biblioteca que contiene los libros. Otros son los libros que van a ocupar los espacios de esa biblioteca y otro es el contenido de cada uno de esos libros. Entonces, siguiendo la analogía, la biblioteca es el sistema normativo, los libros son las normas jurídicas y los textos que están dentro de los libros es el contenido propio de cada norma jurídica. En algunas escuelas o se ha visto que hablan indistintamente de lo mismo como si fuera derecho. Entonces, para algunas escuelas un sistema normativo es el derecho, para otras escuelas el sistema normativo son las normas jurídicas y para otras escuelas el derecho es el contenido de las normas. Entonces, por eso hay que diferenciar entre la biblioteca, los libros y el contenido de los libros, sistema normativo, las normas jurídicas y el contenido de las normas jurídicas. Entonces, ese es otro error que se evidencia y se repite en muchas escuelas y en muchos debates y en muchas discusiones. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer frente a esos debates es, oiga, ¿usted se está refiriendo al derecho como sistema normativo? ¿Se está refiriendo al derecho como conjunto de normas o como la norma como tal? ¿O se está refiriendo al contenido propio de la norma? Entonces, si se dan cuenta, indistintamente hablamos de derecho y estamos hablando de las tres cosas y por eso es que los debates a veces no sirven o no se concretan en nada, porque finalmente uno está hablando del sistema normativo, otro está hablando del contenido propio de la norma y el otro está hablando de las normas jurídicas como tal. Entonces, por eso hay que tener esa definición clara. Entonces, es importante diferenciar el sistema normativo de las normas jurídicas y del contenido de las normas jurídicas. Ese es otro error que evidencia. Otro, el error de considerar la ley como fuente creadora del derecho. Es muy común, sobre todo en las teorías positivistas, considerar a la ley como el origen del derecho. Ese postulado ha llegado incluso a trascender al campo metafísico, al referirse a la existencia de un ente no falseable que denominan la norma fundamental y las derivaciones que se generan de eso, como la norma fundamental hipotética, por ejemplo. Bajo estos criterios se ha pretendido explicar el origen de derecho de manera tautológica y cayendo en una barrera de causalidad inerte que solo empobrece el debate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él en su afán de depurar precisamente el derecho de ese dualismo que estaba generando el naturalismo, acuérdense que ellos diferencian ley natural
de ley convencional, pero a la vez confunden la ley natural con el derecho natural y pues ahí es donde se genera ese error y ese problema, pues que él se lo evidencia, pero no lo resuelve. Y el problema es que lo resuelve creando un ente metafísico que se llama la norma fundamental y cae en la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Pues que todo efecto tiene una causa, entonces todo lo que existe debe tener un origen y entonces caemos en el dilema del huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces nunca vamos a encontrar una solución porque se vuelve repetitiva, se vuelve causal. Listo, y la causalidad en ese sentido es muy difícil de encontrar y es un debate completamente estéril, ¿cierto? Entonces, por esa razón que él inocentemente, creo yo, cae en ese error, en el error de la causalidad. Y entonces, como no hay nada sin causa, él busca una causa en algo que llamó la norma fundamental, que es algo hipotético, o sea, eso solamente está en la cabeza de él, es muy difícil encontrar la norma fundamental. Y él simplemente de alguna manera la justifica diciendo, oiga, es que tiene que haber algo que origine las cosas, ¿cierto? Debe haber un origen de algo. Y entonces el origen que yo le voy a llamar a eso es la norma fundamental, que vive entre todos nosotros, que está con todos nosotros, pero no le preguntaría, si que él se estuviera vivo, pues yo le preguntaría, oiga, ¿y dónde está? Muéstremela, preséntemela, demuéstrela. No es que está ahí, pero ¿dónde está? ¿Cierto? Entonces, cuando se generan entes metafísicos para explicar los orígenes de las cosas, pues realmente pues no es posible ni siquiera entrar a falsear. Entonces no es posible ni siquiera entrar a discutir ese tipo de fenómenos. Es como la creación de Dios o el concepto de Dios. El concepto de Dios escapa a la falsabilidad, por lo tanto, no es fácil entender que Dios no existe y tampoco es fácil entender que Dios no existe. Entonces, como eso es una discusión que no lleva a ningún lado, pues que él se encalló en ese tipo de discusiones. Entonces, al crear la norma fundamental, pues no está haciendo nada distinto a el tema del huevo o la gallina. Entonces, es bastante preocupante que sigamos creyendo que la ley es la que determina la ley. Ahora, si a mí me preguntan cuál es mi origen, yo no puedo decir que mi origen soy yo, ¿cierto? Entonces mi origen son mis padres, entonces yo no podría decir que mis padres entonces surgen de un padre fundamental, ¿cierto? O de una especie fundamental, porque entonces pues, caemos otra vez en lo mismo, y entonces quién la creó y quién estuvo antes de esa, y entonces antes de Dios que hubo, y entonces el Big Bang, pero antes del Big Bang estaba la nada, pero quién creó la nada y la nada qué es. Entonces seguimos en lo mismo y realmente es imposible entrar a falsear este tipo de argumentos, por lo tanto no podemos seguir considerando que la ley es la que origina la ley. Listo. El origen de algo no puede explicarse mediante su propia existencia, como tampoco podemos afirmar la génesis de la existencia de algo por sí mismo. Bueno, volvemos a entrar en un error de considerar el objeto de regulación con la disciplina reguladora. ¿Listo? Entonces, si el objeto de regulación precisamente son las actividades sociales y los hechos naturales que generan efectos jurídicos, pues la disciplina para entrar a regularlo se llama el derecho. Entonces, inmediatamente podemos evidenciar que lo que origina finalmente el derecho es una necesidad de orden dentro de una sociedad y esa necesidad de orden inmediatamente nos va a requerir una regulación de esos fenómenos sociales y de los fenómenos naturales que van a ejercer un impacto directo en ese orden que se está regulando. Por lo tanto, las únicas fuentes del derecho son esas actividades sociales y los hechos naturales que van a generar efectos jurídicos dentro de ese orden. Entonces, la necesidad de orden es la que nos lleva a generar la regulación, pero la materia prima y lo que origina realmente el derecho son esas actividades sociales y esos hechos naturales. Bueno. El error de esta confusión que se está generando es precisamente no entender a Aristóteles cuando en la teoría de las causas, cuando él presenta la teoría de las causas, ¿cierto? En la teoría de las causas, Aristóteles genera una clara distinción entre origen y finalidad, sin importar si la realidad o la esencia o la sustancia existen, o sea, sin entrar en esa discusión metafísica en la que desgraciadamente cayó también Aristóteles. Él le da relevancia al hecho de que todo origen difiere de su finalidad.
y expresa la relación causa-efecto como un resultado lógico, pero no tautológico, es decir, la causa no se genera por la causa y el efecto no se genera por el efecto, ¿cierto? Entonces no podemos dar una explicación tautológica de eso. El origen no es igual a la finalidad, la causa no es igual al efecto. Entonces, no podemos seguir sosteniendo que el origen de las normas jurídicas son las mismas normas jurídicas y mucho menos entes metafísicos como la norma fundamental. Bueno, si se dan cuenta, Santo Tomás y San Agustín ya lo llevan al plano de la teología y entonces ya no hablan de la norma fundamental, sino que lo confunden o lo fusionan con la divinidad, entonces peor, ¿cierto? Vemos, si se dan cuenta, la norma fundamental también es un Dios, es una nueva divinidad. Bueno, entonces las actividades sociales y los hechos naturales son generadores de afectaciones al orden establecido, por ende son las únicas fuentes que deben ser recogidas en las normas jurídicas, con el único propósito de conservar un orden establecido en cada sociedad a través de un sistema jurídico. Por eso es absurdo sostener que la ley es la fuente generadora de la ley. Por eso también es un error seguir considerando las otras fuentes del derecho. Los tratados internacionales, la Constitución, todo eso son leyes, entonces caemos en lo mismo. La ley es el origen de la ley, entonces no es posible. La costumbre es la reiteración ¿de qué? De actividades sociales, entonces volvemos a lo mismo, estamos cayendo en lo mismo. La costumbre entonces sería el origen de la costumbre, no tendría justificación. La costumbre es simplemente la reiteración de hechos sociales que deben ser regulados. Punto. La costumbre simplemente le hace el camino más fácil de pronto a los legisladores para saber cómo regulan, pero no es fuente de derecho. La jurisprudencia es igual, la jurisprudencia es la costumbre, pero de los jueces. Casos reiterativos solucionados de una manera similar, entonces de esa manera van a formar o van a ilustrar también al legislador para que lo haga. Y cuando hay sistemas normativos o sistemas jurídicos, perdón, en donde el juez es el creador de la ley, por así decirlo, o el encargado de positivizar las leyes, pues no es que los jueces creen el derecho, sino que simplemente los jueces son los instrumentos que ayudan a generar esa regulación, porque la reiteración en sus casos y el día a día de ellos resolviendo esos litigios les hace más fácil entonces entrar a regular las actividades, pero no podemos entender que la jurisprudencia es la que crea el derecho. Con la doctrina sucede lo mismo. Los doctrinantes y los académicos pues, solamente hablan de actividades sociales y de hechos naturales que han sido regulados y cómo se pueden regular y cómo entrarían a regularse. Entonces, en ese sentido, la doctrina tampoco es fuente del derecho. Si se dan cuenta, todo nos lleva inexorablemente a las dos fuentes que son la actividad social y los hechos naturales que generan efectos jurídicos. Bueno, otro error que he encontrado es que considerar que las normas jurídicas se consagran como abstracciones. Entonces, no es posible entender la existencia de la norma jurídica por fuera de la interacción de los sujetos que componen una sociedad y los hechos naturales que la impactan. Una abstracción que es sacar o retirar del sujeto al cual se están refiriendo las cosas para poder teorizar o poder describir algo. Entonces, yo no puedo sacar del entendimiento humano ni puedo retirar los sujetos a los cuales está encaminada la regulación de la actividad porque creo que las voy a considerar en abstracto. Si las normas están consideradas en abstracto o si están consagradas en abstracto, no se podrían aplicar a los seres humanos porque se estaría separando entonces esa regulación de los objetos a los cuales se están regulando. Entonces ahí hay un contrasentido, hay una incoherencia. Bueno, si los derechos se consagraran en abstracto, no podrían ser utilizados por los sujetos que son sus destinatarios. Es un absurdo. Los derechos, pues si los derechos son generados por actividades sociales o por hechos naturales que alteran el orden, excluir a los sujetos que involucran estas regulaciones dejaría sin sentido la norma misma, pues se tornaría imposible aplicarla. Bueno, mal haría el legislador en consagrar en abstracto las normas sustanciales, pues no estarían presentes como derechos creados y no podrían ser utilizados por los destinatarios de ellas. Si una actividad no es realizada por uno o más sujetos, no sería posible consagrarla en una norma jurídica. Bueno, la confusión de pronto se pudo haber presentado en el hecho de que no todas esas actividades serán realizadas por todos los sujetos a la vez. Es decir, no siempre tendré que casarme o arrendar un inmueble o matar a alguien.
pues caeríamos en el absurdo de entender que si no realizamos todas esas actividades consagradas en las normas sustanciales, estaríamos incumpliéndolas. De pronto, cuando a alguien se le ocurrió decir que era abstracto, consagradas en abstracto, se refería era a eso, a que ahí están todos los derechos materializados, todos están positivizados, pero el hecho de que yo no utilice todos los derechos al mismo tiempo no significa que ellos no existan. Entonces, de pronto, por ahí yo he podido medio entender por qué dicen que se fueron consagrados en abstracto, pero repito, es un error seguir diciendo que los derechos se consagran en abstracto. Bueno, y por último, el error de considerar la universalidad de los conceptos como producto de la finalidad de estos. Ahora, me refería a que, tergiversando a Aristóteles, han confundido la finalidad de las cosas con el concepto. Entonces, ¿qué es la universalidad? La universalidad, de alguna manera, eh, que un concepto va a ser válido en cualquier parte del planeta y que todos vamos a entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos precisamente de él. Así, silla, en inglés se diga sit, en español se diga silla y en otros idiomas se diga de otra manera, sin importar de qué manera lo interpretamos a través del idioma o lo manifestamos a través de nuestro idioma, todos sabemos que es una silla. Entonces la silla no dejará de ser silla porque se llame de distintas formas en distintas partes, pero tampoco la silla no dejará de ser silla porque sirva para sentarse, porque entonces yo me puedo sentar en una piedra, yo me puedo sentar en una mesa, yo me puedo sentar en el piso o en el suelo, y entonces podríamos decir que el suelo, la piedra y la mesa es una silla. No lo es, ¿cierto? O sea, todos sabemos que la silla seguirá siendo una silla, y no es una silla porque sirva únicamente para sentarse, es decir, la finalidad no significa que se determine el concepto por ahí. El concepto de universalidad surge de la necesidad de establecer una coherencia respecto a las descripciones que el ser humano realiza al crearlos y evitar confusiones que llevarían a equívocos. Un concepto no se crea por la utilidad o finalidad que se persigue. Eso explica por qué el concepto perro significará lo mismo para un americano que para un asiático, aunque en uno de esos lugares se ha tenido en cuenta solo como mascota y en otro también lo tengan en cuenta como alimento. Listo. Protágoras era muy enfático en afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas, y explicándole a Platón ese concepto, le dice que no es posible que cada ser humano genere un concepto diferente de cada cosa, porque entonces sería un caos. Entonces lo que para mí es un perro, para usted sería un gato, y lo que es para usted es un gato sería una silla o una guitarra, en fin. Entonces, por esa razón, los conceptos en la universalidad se refieren a eso, pero no podemos confundir concepto con universalidad, y no podemos decir que la finalidad del concepto de universalidad es la universalidad. No, no podemos caer en eso. Listo. La utilidad de un concepto es generar certeza respecto al hecho descrito, y esa certeza se torna universal, pues dicha descripción no generará discusiones frente al concepto como tal, y esa será entonces la finalidad de su universalidad. Pasándolo a términos jurídicos, podemos decir de forma análoga que la universalidad de los conceptos funciona como la cosa juzgada absoluta en los litigios. Es evidente que el concepto no surge por esa necesidad. El concepto escapa de esta manera a la utilidad que se podrá derivar del mismo. Entonces, la cosa juzgada que es que el litigio se soluciona y no se puede volver a discutir sobre lo mismo. La universalidad, finalmente, la cosa juzgada es un desarrollo de la universalidad. O sea, para todos es universalmente aceptado que el litigio se acabó bien, se acabó mal, pero se acabó. Listo, entonces a eso se refiere la universalidad, pero no podemos decir que la sentencia es la universalidad o que la universalidad es la sentencia por la finalidad que persiguen, son diferentes conceptos. Como conclusiones, entonces, estoy evidenciando algunas contradicciones o errores epistemológicos que soportan teorías jurídicas desde Grecia. No es posible generar una verdadera concepción del derecho cuando no se han logrado superar estos errores, que a la postre perpetúan la procrastinación teórica y no le dan solución a los retos que el derecho como disciplina se plantea asumir. La construcción teórica jurídica a menudo genera tantas incoherencias que se reflejan indefectiblemente en las normas jurídicas. Siempre le echamos la culpa a las normas jurídicas, pero es que venimos con esos problemas epistémicos desde la creación. Hasta tanto no sean corregidos estos desaciertos, no será posible establecer la verdadera finalidad del derecho como producto humano al servicio de los hombres para una mejor convivencia y no para una perpetua reverencia por lo absurdo.
Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado o al menos los haya dejado inquietos con mis apreciaciones. Muchas gracias nuevamente a la Corporación Americana y espero volvernos a ver en otra oportunidad. Gracias.